Buenas tardes, yo voy a hablar sobre el enfilado de dientes posteriores y la oclusión en prótesis total. Listo, para empezar, como sabemos, lo que buscamos con una prótesis total es la mayor adaptación posible, para lo cual se debe seguir todas las peculiaridades que exige un ciclo masticatorio. Tenemos 3 de ellas, en la cual la primera tenemos como premisa la estabilidad desigual entre las bases de la prótesis. Como sabemos, siempre los rebordes superiores tienden a ser un poco más grandes que los rebordes inferiores. Tenemos también la optimización de la eficiencia masticatoria, que es lo que se busca en un paciente, devolverle la masticación y por medio de esto también la tonicidad muscular y todo lo que implica estética y funcionalidad. Además de la preservación de los rebordes restantes, al devolverle la eficiencia masticatoria, mediante este estímulo de masticación preservaremos los rebordes residuales que tenemos en los pacientes. Tenemos algunas premisas que se deben seguir para la colocación del enfilado en los dientes superiores, como es que estos deben seguir la línea del labio inferior, tanto en sus dientes anteriores como posteriores, además de que suele existir alguna confusión entre la inclinación del plano y las curvas de compensación. Estas refiriéndonos a la curva de Wilson y a la curva de Spee. Siempre hay que establecerlas en los rebordes superiores. Como sabemos además, los dientes posteriores superiores deben contactar con la línea de esfuerzo masticatorio en los rebordes inferiores. Ya les explico un poquito más adelante de qué se trata esta línea de esfuerzo masticatorio. Además de que estos primeros molares van a ser la guía para la clase de mordida que se debe establecer en los pacientes con prótesis total. Estos se van a ubicar de la siguiente manera, se van a colocar mediante el enfilado de la siguiente manera. El primer molar deberá contactar solamente la cúspide palatina con la platina del articulador. El segundo premolar, sus dos cúspides deberán entrar en contacto con la platina, como podemos observar en la fotografía. Con respecto al primer molar, solamente la cúspide mesiopalatina debe tener contacto con la platina, mientras que la cúspide mesiovestibular debe estar a medio milímetro de la platina, y la cúspide distovestibular a 1 milímetro. Y con respecto al segundo molar, la cúspide mesiopalatina debe estar a 1 milímetro, la mesiovestibular a 1 milímetro, la distovestibular a 1,5 milímetros y la distopalatina a 2 milímetros, es decir que ninguna va a tener contacto con la platina, como podemos observar en la fotografía. Con respecto a los dientes inferiores, a la colocación de los dientes posteriores inferiores, vamos a tener que, para facilitar la colocación de estos dientes, se va a trazar la línea principal del esfuerzo masticatorio, de la que habíamos hablado antes. Esta representará la ubicación de los molares y premolares en los rodetes de cera inferiores para la colocación posterior de los dientes artificiales. Con esto se busca principalmente optimizar el rendimiento masticatorio mediante la colocación de los dientes y darle equilibrio a las prótesis. Es por esto que debemos tener en cuenta si vamos a colocar vestíbulo lingual o mesiodistales las piezas dentales, con el fin de que tengan la mayor funcionalidad posible de acuerdo a la oclusión que le vamos a dar al paciente. Es necesario también tener en cuenta el biotipo facial del paciente, ya que vamos a saber qué tipo de dientes utilizar. Tenemos dientes poliplanos, dientes anatómicos, dientes no anatómicos y dientes lingualizados. Es por eso que debemos saber qué tipo de diente podemos usar para cada paciente. Tenemos aquí la colocación. A diferencia de la colocación de los dientes superiores posteriores, en esta parte del inferior se van a colocar desde el primer molar hacia los premolares, debido a que con el primer molar vamos a establecer la clase de Angle, que es la clase de Angle 1, que es la clase ideal para los pacientes portadores de prótesis. El segundo molar lo vamos a colocar, este va a tener contacto entre las cúspides palatinas superiores
y las cúspides vestibulares inferiores. Y por último se van a colocar el primero y el segundo molar, los cuales van a permitir que las cúspides vestibulares ocluyan entre los rebordes marginales del primer y segundo premolar superiores. Es decir, que las cúspides palatinas superiores tienen que estar en contacto con las cúspides vestibulares inferiores de los premolares. Vamos a hablar también un poco de lo que es la oclusión en prótesis total. Como sabemos, lo ideal en un paciente con prótesis total es devolver la función masticatoria. Y para esto se han desarrollado algunos esquemas, los cuales han ido evolucionando con el tiempo y cambiando de acuerdo a las necesidades y a la utilización de los dientes. Tenemos 4 esquemas principales, los cuales son el esquema de oclusal balanceado, el esquema de oclusión no balanceada, el esquema de oclusión lingual o monoplano y el esquema oclusal lingualizado. Es importante tener en cuenta la variación de los dientes, según mencionaba, que pueden ser anatómicos, semianatómicos, poliplanos, monoplanos. Además, hay que recordar que el objetivo principal de la prótesis es devolver cierto porcentaje de función masticatoria, además de mejorar tanto la estética como la fonética y además el confort del paciente durante los movimientos de la masticación. Teniendo en cuenta esto, vamos a hablar primero de lo que es la oclusión balanceada. La oclusión balanceada tiene el contacto de todos los dientes en interdigitación máxima de las cúspides de los mismos durante los movimientos mandibulares excéntricos. Esto es lo que se ha tomado el nombre de oclusión completamente balanceada o oclusión balanceada bilateral. Es la oclusión determinada como la ideal para la restauración con dentaduras completas o prótesis totales. En esta oclusión van a existir contactos dentales simultáneos durante los movimientos mandibulares excéntricos, por lo cual las fuerzas oclusales generadas durante estos movimientos son compartidas por todos los dientes e incluso por las articulaciones, las ATMs o articulaciones temporomandibulares. La teoría de este movimiento sugiere que todos los movimientos masticatorios se realizan y las fuerzas que se generan van a ser de manera horizontal en lugar de fuerzas verticales y por eso se atribuyen la distribución de las mismas. Tenemos también lo que es la oclusión no balanceada bilateral, en la cual se van a utilizar dientes planos o monoplanos montados en un plano oclusal llano, que debe ser paralelo al reborde maxilar inferior, como podemos notar en las fotografías. Este va a requerir un balance en relación céntrica únicamente, más no en las posiciones mandibulares excéntricas. En esta oclusión no se deben incorporar curvas de compensación, como es la curva de Spee o la curva de Wilson. Además, se deberán elegir los dientes que acompañen una función de manera armónica y que además mantengan los tejidos duros y blandos de los arcos de déntulos. Vamos a hablar también un poco de lo que es la oclusión lineal o la oclusión monoplana. Esta se va a definir como la disposición oclusal de los dientes artificiales, tal como se ve en el plano horizontal. Es decir, que las superficies de los dientes posteriores van a tener una forma recta, larga y angosta, por lo que se va a asemejar a una línea. Se van a utilizar dientes monoplanos y al utilizar esta oclusión se va a producir el fenómeno de Christensen, en el cual
se puede visualizar una ligera sobremordida vertical. La inclinación del segundo molar y las relaciones de los dientes frontales deben determinar las características de cada paciente, es decir, que se deben considerar las mismas para utilizar este tipo de oclusión. Por último, vamos a hablar de lo que es la oclusión lingualizada, la cual en las cúspides linguales maxilares van a ser los elementos principales de esta oclusión y va a tener una relación de pistillo y mortero. A esto se refiere que va a tener esa relación de trituración entre estas cúspides y fosas. Esta oclusión es cuando la cúspide lingual aguda superior se opone a una fosa ancha en los dientes inferiores en máxima intercuspidación, como podemos observar claramente en la tercera foto, en la foto de intermedia colocada. Las cúspides bucales, por lo tanto, van a ser reducidas, por lo que se va a eliminar cualquier contacto deflectivo durante los movimientos masticatorios. Por lo tanto, esta oclusión se va a dar mediante la eliminación de los contactos en las cúspides bucales. Este tipo de oclusión va a aumentar tanto la estabilidad, la comodidad del paciente, la estética y la función. Va a devolverle completamente esa función de trituración de los molares. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.